Hola a todos, bienvenidos. Hoy analizaremos un proceso histórico fascinante, la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. A lo largo de las últimas 8 décadas, el sistema educativo ha vivido un tránsito profundo, paso de la exclusión y el aislamiento al reconocimiento pleno de la diversidad como un valor pedagógico fundamental. Vamos a viajar en el tiempo partiendo desde la década de 1940, una época convulsa marcada por el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la posterior fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Estos hitos obligaron a los estados a reflexionar sobre la dignidad humana y los derechos fundamentales, sentando las bases de la educación universal. Sin embargo, a nivel local, la realidad de las personas con discapacidad era muy diferente, predominando un enfoque puramente médico asistencialista. En Colombia, el punto de partida legal se dio con la Resolución Ejecutiva número 078 de 1942, que otorgó personería jurídica al Instituto para Niños Ciegos y Sordos, el ICIS, en la ciudad de Cali. Aunque supuso un primer reconocimiento legal de atención especializada, el modelo imperante era la segregación. Se construían barreras separando por completo a estas poblaciones del sistema educativo regular. El verdadero faro de esperanza llegó en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 26 proclamó que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita y universal, convirtiéndose en el principio rector de toda la normativa inclusiva que nacería después. Avanzamos hacia los designios de 1950, 60 y 70 durante este periodo. La discapacidad continuaba bajo un estricto enfoque clínico, se consideraba prácticamente una enfermedad que requería ser rehabilitada o curada de forma externa. Debido a esto, la educación del llamado discapacitado se realizaba desde una visión terapéutica completamente fuera de la escuela regular, consolidando los sistemas segregados. No obstante, el clima cultural del mundo empezó a cambiar gracias al auge de los movimientos globales por los derechos civiles y la no discriminación. Esta tremenda presión social obligó a los estados a revisar sus políticas y abrirle la puerta a un nuevo paradigma, la integración escolar. Los hitos internacionales se aceleraron. En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño señaló en su principio 5 que los menores física o mentalmente impedidos debían recibir cuidados y educación especial adaptada a su caso particular. Más tarde, en 1968, la reunión de expertos de la UNESCO definió formalmente la educación especial, pero como un sistema paralelo al general, lo que terminó acentuando la segregación. Colombia reaccionó a este marco internacional organizando su estructura mediante el Decreto 3157 de 1968, creando la División de Educación Especial dentro del Ministerio de Educación Nacional. Ese mismo año nació el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la Ley 75, ordenando la creación de centros especializados para menores con limitaciones o retardos en su desarrollo. El gran cambio legislativo en el país ocurrió con el Decreto 088 de 1976. Este decreto reconoció e integró la educación especial dentro del sistema educativo nacional para personas con deficiencias físicas, mentales o emocionales. Bajo este enfoque de integración, se promovía ubicar físicamente al menor en aulas regulares, aunque sin realizar modificaciones reales al entorno. Cerrando esta etapa, en 1978, el célebre informe Warnock transformó las leyes a nivel mundial al acuñar el concepto de necesidades educativas especiales, sustituyendo las etiquetas médicas por un enfoque pedagógico. Llegamos a las décadas de 1980-1990, un tramo definitivo desde donde presenciamos un giro conceptual radical. Dejamos atrás la idea de que
el estudiante es quien debe cambiar para encajar a la fuerza en el aula. Regular. El concepto de inclusión empieza a gestarse formalmente al entender que la discapacidad es también una responsabilidad directa del entorno social y de las instituciones educativas. Es el sistema escolar el que tiene la obligación ética y legal de transformarse, adaptar sus metodologías y eliminar las barreras de acceso para garantizar el aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. En la escena internacional, la ONU proclamó 1981 como el Año Internacional de los Impedidos, derivando en el Programa de Acción Mundial de 1982 para transitar con fuerza hacia un modelo de derechos humanos. En el ámbito laboral y educativo, la Convención 159 de la OIT en 1983 impulsó la igualdad de oportunidades, ratificada en Colombia mediante la Ley 82 de 1988, que extendió los beneficios de protección a las zonas rurales. Ya en los años 90, la Conferencia Mundial de Yomtien de 1990 cimentó las bases de la educación para todos. En nuestro país, el gran pilar fue la Constitución Política de 1991. Sus artículos 67 y 68 elevaron la educación al estatus de derecho fundamental, exigiendo la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Esto desencadenó la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, que ordenó a los colegios diseñar acciones pedagógicas y terapéuticas para atender limitaciones o talentos excepcionales. Finalmente, en 1994, la Declaración de Salamanca de la UNESCO marcó el hito de sustituir definitivamente el concepto de integración por el de inclusión, exigiendo adaptar los sistemas a las necesidades de la infancia, lo que dio origen en Colombia al Decreto 2082 de 1996. Al cruzar el umbral del siglo XXI, entramos en una etapa de consolidación absoluta. El concepto de inclusión sobre una expansión extraordinaria ya no se limita únicamente a atender la discapacidad física, cognitiva o sensorial. Ahora se amplía hacia un enfoque social y crítico que reconoce todas las diversidades del aula. Abarca el género, las diferentes etnias, la ubicación geográfica, las lenguas y la condición socioeconómica. La meta ya no es solo dar acceso, sino asegurar la permanencia, la equidad y el éxito de cada estudiante dentro del entorno educativo. El andamiaje normativo de este bloque es inmenso. En 2001, la UNESCO lanzó su programa Hacia la Inclusión, enfocado en las vulnerabilidades del contexto. En Colombia, se expidió la Resolución 2565 de 2003 para regular el rol de los profesionales de apoyo pedagógico. Un cambio histórico llegó con la Convención de la ONU de 2006, que impuso el modelo social de la discapacidad, obligando a los estados a erradicar la segregación. Colombia ratificó este tratado mediante la Ley 1346 de 2009 y el Decreto 366 del mismo año. En la década siguiente, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 estableció las acciones afirmativas y los ajustes razonables como una obligación vinculante del Estado. En 2015, la Declaración de Incheon y la Agenda 2030 elevaron la inclusión a compromiso global a través del ODS número 4. Colombia tradujo esto en el Tercer Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 y tras la firma del Acuerdo de Paz, estructuró el Plan Especial de Educación Rural para cerrar las brechas históricas con el campo. La cúspide de este proceso se alcanzó con el Decreto 1421 de 2017. Este decreto introdujo de forma obligatoria el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, como primera barrera de diseño accesible para todos, y el Plan Individual de Ajustes Razonables, el PIAR, para garantizar apoyos específicos y personalizados. A modo de conclusión, este recorrido de más de 80 años nos muestra que el rol docente ha sido completamente redefinido
Hemos pasado de ser simples transmisores de contenidos fijos a convertirnos en diseñadores de entornos de aprendizaje flexibles que celebran la neurodiversidad, aunque es innegable que en Colombia persisten brechas complejas en la implementación efectiva, especialmente en las regiones rurales y periféricas vulnerables. Las herramientas están dadas. La educación inclusiva ya no es un asunto asistencial ni una utopía opcional. Es un compromiso ético, pedagógico y político irrenunciable que nos convoca a transformar la sociedad desde el aula. Muchísimas gracias por su atención.